43 años de edad. Tengo por profesión ser auxiliar de enfermería. Vivo acá en el municipio de San Vicente de Chucurí. Fui nacida y criada acá en el municipio. Y soy víctima del conflicto armado. Les voy a contar mi historia, del por qué pues, nos vemos vinculados al conflicto armado de una manera directa. Entre los años 80 y los años 90, que fue la violencia más fuerte que vivió el municipio, fueron asesinados 2 tíos, uno por parte de mi mamá y otro por parte de mi papá. El primero fue asesinado por el grupo guerrillero de las FARC y el segundo fue por los helenos, el grupo ELN. En aquel tiempo entonces mi tío fue asesinado, herido en el corregimiento de San Juan Bosco de la Verde, del municipio que hoy día es el Carmen de Chucurí, y fue rematado acá en el hospital de San Vicente, dentro de las instalaciones del municipio, del hospital. Entró la guerrilla y ahí mismo lo asesinó. Eso fue como un evento que marcó mucho a la sociedad chucureña, porque ya ni siquiera se podía decir que se podía venir al hospital a tener de pronto la salvación, sino que por el contrario, en cualquier sitio que estuviera, si estaba dentro de la mirada de la guerrilla, pues se sería asesinado. Después fue asesinado mi otro tío por el grupo del ELN. Según ellos, después de haberlo asesinado, primero dijeron que la razón por la cual lo habían asesinado era porque era informante militar, y luego a los pocos días hicieron una reunión en la comunidad y dijeron que qué pena, que se habían equivocado, que él no era. De todas maneras ya lo habían matado, de todas maneras ya estaba el daño hecho. Luego fueron mis hermanos, tuvieron que ser sacados del municipio porque en aquel tiempo, si se le hablaba a una persona que perteneciera al grupo diferente o contrario del otro, entonces era malo. Y si uno le hablaba a otro, pues también era malo. O sea, no podíamos como hablar casi con nadie porque corría uno el riesgo de que esa persona le estuviera colaborando a un grupo y el otro grupo pues venía y le decía a uno que uno era sapo, que era al militante también de ellos o que les colaboraba. Y realmente eso era una situación muy difícil porque muchos de esos militantes guerrilleros o militares eran familiares, amigos o conocidos que uno había tenido dentro de la región y era muy difícil de pronto no hablarles. O, por lo contrario, uno era obligado a colaborarles a los diferentes grupos. En aquel tiempo estaba la FARC y la guerrilla, entonces a veces llegaba la FARC a una finca o a una tienda, en nuestro caso era una tienda y además un puesto de salud porque soy hija también de una enfermera, y ellas tenían que atender a todo el mundo. No podían decirle a un guerrillero no lo atiendo, o a un militar no lo atiendo. Entonces en aquel tiempo, haciendo un paréntesis, a una compañera de mi mamá la asesinaron porque había atendido a un militar y le aplicaba un tratamiento de leishmaniasis, y la guerrilla dijo que ella era cómplice de los militares y la terminaron asesinando. Entonces también era muy difícil para servirle a las comunidades porque mi mamá trabajaba en salud y entonces pues tenía que servirle a todo el mundo. Y era difícil porque entonces cada vez la humillaban o le decían por ahí cosas, la amenazaban y demás. Y entre esas amenazas, en alguna ocasión mis hermanas le hablaban a los militares y mi mamá tuvo que sacar a mi hermana mayor a estudiar a otro municipio, a terminar su bachillerato. De igual forma mi hermano mayor también lo tuvo que sacar para la ciudad. Eso acrecentaba a la gente más miedo para poder continuar trabajando. Muchas personas a raíz de eso tuvieron que sacar también sus hijos porque la guerrilla los obligaba después de cierta edad. Recuerdo que en alguna ocasión yo tenía más o menos entre 12 y 13 años y un comandante que lo llamaban el Mocho, porque obviamente no tenía un brazo, me tomó de la mano y me dijo que yo ya estaba buena para que me fuera con ellos. Eso es terrorífico, porque uno se siente impotente y más a esa edad totalmente indefenso. Y muchos padres tuvieron que vivir también esa situación, que se llevaban a sus hijos o que cualquier comandante se enamoraba a una de sus niñas y entonces las convertían en sus mujeres por la mala. Eran violentadas.
y o si no, asesinaban a un hermano o algo así como para que las obligaran a irse con ellos. Y muchos de esos entonces por eso se convertían en personas que uno ya los había conocido y cómo no les podía hablar. O llegaban a cualquier parte y decían, máteme esa gallina y hágame tantos almuerzos. Y la gente le tocaba. Nosotros nos vimos muchas veces también en esas situaciones. Por eso hoy día San Vicente de Chucurí revive todos esos incidentes en muchas cosas. En muchos sitios acá en el pueblo hay como recuentos de esas historias. Y en mi vida personal, pues, nos vimos afectados por el desplazamiento, por los asesinatos, por esos asesinatos que quedaron impunes, porque obviamente mataron a mis 2 tíos, pero ¿a quién se le reclama? Sí, uno no podía decir nada porque entonces le mataban a otro familiar. Entonces tocaba callar y aceptarlo porque era así, porque la guerrilla era así, porque eso pasaba, porque había injusticia y porque tampoco se podía trabajar de manera tranquila, porque de igual forma ni se podía crecer, porque uno sabía que al ir creciendo corría el riesgo de que la guerrilla se lo llevara. Entonces, muy triste la violencia de San Vicente. Hoy damos gracias a Dios de que San Vicente es un pueblo libre de violencia, donde la gente ha podido volver, mucha gente ha podido volver a sus tierras, a sus casas, a su pueblo, crecer sus hijos tranquilos de la violencia, y es un pueblo de paz, de reconciliación. Entonces, eso fue como lo que nosotros directamente nos vimos vinculados con el conflicto armado de nuestro municipio. Gracias.